Abra su Biblia, por favor, conmigo en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo 31, 18 es el último versículo de este capítulo 31. Y nos vamos a extender hasta todo el capítulo 32. El mensaje de esta mañana yo lo he titulado El mediador del pacto. El mediador del pacto. ¿Qué es un mediador? ¿O quién es un mediador? ¿A qué suena? A uno que está en medio. ¿Que está en medio en qué? Que está en medio de un pleito. ¿Alguna vez a ti te ha tocado funcionar como un mediador? De repente, entre tu papá y uno de tus hermanos, o de repente entre un amigo y otro amigo. La cuestión, hermanos, es que en ocasiones nosotros vamos a tener que funcionar como estos mediadores. Como pastores constantemente lo estamos haciendo. Viene el esposo peleado con la esposa, o viene el padre que ha discutido con el hijo, o viene con el hermano que le ha hecho mal al otro hermano. Por cierto, me acuerdo una ocasión en que uno de ustedes... No voy a contar las historias. Yo sé que esas historias son privadas, no se van a contar. Pero creo que sí entendemos lo que es la función de un mediador. Es una persona que está entre dos partes que están en conflicto. Y la función de esta persona no es ser el árbitro de boxeo. Es más bien reconciliar a las dos partes. Moisés tuvo muchos oficios en su vida. ¿Qué oficios tuvo Moisés? Carpintero, no estoy seguro. Profeta. Fue líder, dentro del líder pudiéramos hablar como juez. Él fue juez sobre Israel, un tipo de juez, no oficial, pero sí un tipo de juez. ¿Qué más hizo? Fue un pastor. Ok, ese lo dejamos hasta el final. ¿Qué otro profesión o oficio tuvo Moisés? Ok, fue usado para la liberación de Israel. Sí, y ese es el último todavía. Él también funcionó como un sacerdote hasta cierto punto. Él ofreció los primeros holocaustos para consagrar al pueblo de Dios. Ahora, dentro de todos estos oficios que tuvo Moisés, el más significativo de todos es el de mediador. ¿Por qué? Porque hubo muchos otros pastores, hubo muchos otros profetas, muchos otros jueces, muchos otros sacerdotes, pero solo hubo un mediador en el pacto mosaico. Es más, el nombre que le damos al pacto viene de su nombre, pacto mosaico. ¿De dónde viene mosaico? De Moisés, porque Moisés funcionó como mediador en este pacto. El mediador entonces en cuestión del pacto es aquel que está buscando la reconciliación entre Dios y su pueblo. Así que hoy vamos a estar estudiando cuál es la función del mediador, qué es un mediador y también cuál debe ser nuestra respuesta ante él. Cómo nosotros debemos actuar cuando un mediador está de por medio. Recordemos el contexto, el Señor está hablando con Moisés en la cima del monte. Hace algunos días atrás, el Señor le dijo a Moisés, sube y contigo tienen que subir Aarón, Hur y 70 de los ancianos. Josué también iba ahí con ellos y ellos lo dejaron hasta cierto punto. No sé si usted se acuerda, un momento tan especial en el capítulo 24, cuando se nos dice que estos ancianos pudieron presentarse ante Dios. Y Dios no los consumió, sino que el pueblo se sentó a comer y a beber con el Señor. Y luego Moisés sale de ese lugar, al parecer acompañado por Josué, y Josué llega hasta cierto punto y Moisés sigue subiendo hasta llegar a la nube, hasta llegar a la presencia misma de Dios. Y ahí está recibiendo las instrucciones de Dios.
Dios ya terminó de darle todo lo que le tenía que dar, de decirle todo lo que tenía que decir, cuando llegamos a esta trágica historia. La historia de la caída del pueblo de Israel. Y la labor del mediador va a ser fundamental. Y yo quiero que observemos la labor de Moisés, porque ¿quién es el mediador ya no del pacto antiguo, sino del nuevo pacto? Es Cristo. A través de este relato vamos a poder comprender un poco mejor las acciones y actitudes del Señor Jesucristo, para que nosotros hoy salgamos impresionados por su amor y por su bondad, y al mismo tiempo reaccionemos correctamente ante su mediación. Así que comencemos a estudiar la labor del mediador, en primer lugar, hacia Dios. La labor del mediador hacia Dios. Comienza diciendo el versículo 18 del capítulo 31. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Faraón. Y él los tomó Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Comenzamos con esta trágica historia. Todo comienza con un hombre que lleva días desaparecido, por decirlo así. Moisés. Él está en la presencia de Dios. ¿Qué tenía que hacer el pueblo mientras Moisés estaba con Dios? En capítulos anteriores Moisés les había dicho: ustedes esperen aquí. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Esperar allí, tranquilamente. Pero no, muy a nuestro estilo, comienza a haber impaciencia. Cuando las cosas no salen conforme el ser humano quiere, en lugar de aprender a esperar en Dios, comenzamos a impacientarnos. ¿Y a qué hora viene? ¿Y por qué no hace? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y por qué esto? ¿Sabe, hermano? El pueblo fue demasiado ingrato con Moisés, a tal punto que esa expresión, este Moisés, es un tanto despectiva. Este Moisés que nos sacó de Egipto, es un tanto despectiva la actitud de este pueblo. Y tan fácil como cambiarse un par de calzoncillos o un par de medias, tan fácil como eso quisieron reemplazarlo. El pueblo fue a Aarón. ¿Dónde estaba Aarón en ese momento? ¿Dónde dejamos a Aarón la última vez? A mitad de camino, porque Dios le había dicho a Moisés: sube tú, Aarón, Hur y 70 ancianos. Habían quedado a mitad de camino. Dios les había dicho: cualquier cosa que suceda, que vayan a ellos. Pero ¿cuántos eran? Era Aarón, Hur
y 70 ancianos. Pero en nuestra historia, ¿quién encontramos tomando decisiones? Aarón solito. Otra cosa que sucede mal en este texto. Un líder que debió haberse apoyado en un liderazgo colectivo para poder tomar decisiones sabias, en lugar de hacer eso, es un líder que toma decisiones individuales, sin pensar en los demás o sin compartir la carga con los demás. Pues bueno, el pueblo viene con una petición. Y la petición es: Moisés se ha desaparecido. Y seguramente el Dios de Moisés se fue con él. Nosotros necesitamos que nos hagas dioses que nos lleven a la tierra que se nos ha prometido. Haznos dioses. ¿Quién pedía dioses? El pueblo entero. No siempre la voz del pueblo es voz de Dios. No siempre la voz del pueblo es voz de Dios. Aarón, en un estallido de, perdonen la palabra, pero creo que es lo único que calza, en un estallido de estupidez, de tontería, en una falta de criterio absoluto, en lugar de ponerle freno al pueblo, ¿qué es lo que hace? Ya, ¿quieren dioses? Vamos a hacernos un Dios. Cada uno quítese los zarcillos de oro. Ahora, Israel en Egipto, ¿qué había sido? ¿Rey? ¿Esclavo? ¿De dónde pueden sacar los esclavos oro? Usted se recordará que justo antes de salir de Egipto, el Señor les había dado gracia para que los egipcios les entregaran sus tesoros. Ellos no les despojaron. Los egipcios le regalaron. Así que tienes un montón de ex esclavos en el desierto con oro colgado por a todo lado. Y ese oro, ¿sabe para qué Dios lo iba a utilizar? ¿Se acuerda que el tabernáculo estaba lleno de oro? En lugar de utilizarlo para ello, se lo quitaron. Y quiero que observe el versículo 3. Mira las acciones de Aarón. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. ¿Qué hizo Aarón? Los tomó de sus manos. ¿Qué más? Le dio forma con buril. ¿Quién? Aarón. Y en tercer lugar, hizo de ello un becerro de fundición. Aarón tomó, lo moldeó e hizo un becerro. Esto lo pongo en subrayado porque más adelante vamos a encontrar que cuando Moisés le pide explicaciones, Aarón le va a decir: no sé, yo tiré el oro y salió un becerro. Algo así como, yo no fui exactamente. No. Ahora el pueblo tiene un becerro de oro. Y en el versículo 5 no basta con hacer un becerro, sino que edifican un altar. No se imagine un altar como de la iglesia católica hoy en día, un altar. Aquí estamos hablando de sacrificar animales para él en forma de holocaustos, en forma de sacrificios de paz, como nos dice en el versículo 6. Y al final del versículo 5 nos dice que Aarón dijo: mañana será fiesta ¿para quién? Mira la aberración que tenemos acá. ¿Ese es Jehová? ¿El becerro de Jehová? No. Pero ellos ya se crearon una imagen de Jehová. ¿Cuántos mandamientos han roto hasta acá? Por lo menos los primeros 3 mandamientos. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos ya se crearon su becerro.
Segundo mandamiento, no te harás ídolo, no te inclinarás a ellos ni los servirás. Ellos ya lo han violado. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Este es Jehová que te hizo salir de Egipto. Tenemos un pueblo terriblemente pecador. Pero el versículo 6 es el que me causa más tristeza. Al día siguiente, madrugaron. Si hubiera sido para ir a la iglesia, se levantan tarde. Pero como es para un ídolo, ahí sí, madrugaron. Y ofrecieron holocaustos. Recuerde que los holocaustos tienen que ver con consagrarse al Dios que se le está ofreciendo los holocaustos. Y presentaron ofrendas de paz como si Él fuera el causante de la paz. Y están agradeciéndole por la paz. Y termina diciendo, y se sentó el pueblo a comer y beber. Y se levantó a regocijarse. Lo mismo que en el capítulo 24, versículo 11, se nos había dicho del pueblo de Israel. Este comer y beber lo que tiene que decir es, están teniendo una intimidad con Dios. O con su Dios en este caso. Mientras que era con Jehová, es un comer y beber en intimidad. Pero no hacían lo mismo con los dioses paganos. Con los dioses paganos, comer y beber involucra un desenfreno. Aquí usted tiene que estar viendo que lo que hay son comelonas, o sea, banquetes a más no poder, donde la gente termine vomitando, beber hasta más no poder, la gente termina ebria, y en este tipo de celebraciones se terminaba a final de cuentas en orgías, donde habían relaciones sexuales colectivas, dentro del campamento de Dios. Ahora tenemos el versículo 7 al 13. Mira la intercesión de Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti una gran nación. Moisés no sabía lo que sucedía en el campamento. Es Dios el que le tiene que informar. Y la noticia es desastrosa, a tal punto que Dios ya no los llama mi pueblo. ¿Cómo los llamó? Esto me recuerda como cuando el hijo hace algo malo y el papá le dice a su esposa, anda, corrige a tu hijo. Ya no es su hijo, ahora es tu hijo. Pero es que en cierta manera esto es así. ¿Se estaban comportando como el pueblo de Dios? Recuerden lo que decía el capítulo 19, versículo 6. Vosotros me seréis un reino de gente santa. Vosotros me seréis mis sacerdotes. ¿Esto es un reino de sacerdotes? ¿Esto es un reino de gente santa? Nada más lejos que eso, hermanos. Pero Moisés seguía perteneciendo a ese pueblo. Primera característica de un mediador: representa las partes. El antiguo pacto, Dios no lo hizo con uno de los israelitas o con alguno de los israelitas. El antiguo pacto estaba hecho con toda la nación. De tal manera que si la nación entera era fiel, estaban en el pacto. Pero si alguna parte de la nación se desviaba de los caminos del Señor,
El juicio de Dios estaba sobre la nación entera. No sé si me dejo entender. En otras palabras, Moisés acá, a pesar de que él no ha hecho absolutamente nada, pero Dios le recuerda a Moisés que ese es su pueblo. Moisés está identificado con los pecadores. Si nos ponemos a pensar en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué celebramos ahora en la Navidad? El nacimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué Él tuvo que venir a este mundo y ser carne como nosotros? Porque Él se tenía que identificar contigo y conmigo. Pecadores, si Él va a ser mediador del pacto, Él va a tener que poder decir delante de Dios, este es mi pueblo. Un ángel no podía hacer eso. Un becerro o un cordero en sí mismo no puede representarnos delante de Dios, porque no es como nosotros. En cambio, Jesús sí es como nosotros. Dios está enojado con el pueblo. ¿Y cuál es la intención del Señor? ¿Qué es lo que desea hacer el Señor con su pueblo? Castigarlo, pero ¿hasta qué punto? Fulminarlo. Mira el versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti una nación grande. ¿Cuál es la intención inicial que tiene Dios para con su pueblo? Exterminarlos. ¿Es justo o es injusto? Hermanos, es más que justo. Ellos han pecado. La paga del pecado es muerte. Es más, aún haciendo esto, porque Dios dice, yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿A qué le recuerda eso? Abraham. Haré de ti una gran nación. ¿Cuántos años tenía Abraham en ese tiempo? 75 años. Esposa estéril. ¿Cuántos años tiene Moisés ahorita? Ahorita no es, ahorita en el texto. Más de 80 años, porque fueron 40 años en Egipto y 40 años preparándose para liberar al pueblo de Israel. Faltan estos últimos 40 años que es en el desierto. Más de 80 años. Pregunto, ¿pudo haber Dios levantado una nueva nación a partir de solo Moisés? Estaba a peor condición Abraham, que ni siquiera tenía hijos. Pero mira lo que hace Moisés, versículo 11. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Oró, bendita palabra. ¿Qué está haciendo Moisés? Orando. Moisés oró en la presencia de Dios. ¿Y cuál fue su petición? Señor, si a Abraham le diste 12 hijos, a mí dame 24. Señor, no dejes con vida ninguno. ¿Cuál fue la? Hermano, yo me pongo a pensar yo como pastor. Perdone que le diga así, pero a veces uno como pastor como usted como padre, me imagino que en ocasiones debe sentirse frustrado cuando un hijo no quiere cambiar. Lo mismo sucede con el pastor. Y varios de los que son líderes acá han tenido ese tipo de sufrimiento. Y a veces uno se pone a pensar, Señor, ¿no sería mejor que te lo llevaras? Menos mal que yo no soy el mediador de ningún pacto. No, pero la mayoría del tiempo oro bien por ustedes. ¿Cuál fue la petición de Moisés? Señor, ¿por qué se va a encender tu ira contra este pueblo? ¿Tiene razón Dios para encender su ira? Claro que sí. La pregunta Moisés no le está preguntando por una razón. Moisés lo que quiere es convencerlo. Y para convencerlo,
se pone a recordarle lo que ha hecho el Señor. Señor, tú los has sacado de Egipto con mano poderosa. Versículo 12, ahora los egipcios viendo esto van a decir, el Señor los ha sacado con un mal propósito. El Señor los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Moisés está apelando a la gloria de Dios y al renombre de Dios en todo el mundo, en los que no le conocen. Señor, ¿cómo tú vas a hacer tal cosa? Porque los egipcios, cuando vean esto, van a pensar que esa fue tu razón inicial por la cual tú los sacaste. Tú los sacaste porque los querías matar. No, que nunca nadie piense así. Pero sobre todo mira el versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué es lo segundo que Moisés le recuerda a Dios? Le recuerda, porque no es que Dios lo haya olvidado, pero su segundo argumento, ¿cuál es? El pacto que Dios tiene. ¿Sabe, hermano? Dios nos dice su palabra, que cuando Dios hace una promesa, Él no cambia. No es igual con su intención. Dios puede tener la intención de hacer algo y eso puede cambiar. Como lo vemos acá, ¿cuál ha sido la intención inicial de Dios para con el pueblo pecador? Consumirlo. Esa ha sido su intención inicial. Pero luego, ¿qué es lo que alcanza la intercesión de Moisés? Que Dios cambie. Nos dice en el versículo 14, y se arrepintió Jehová del mal que había pensado hacer al pueblo. Acá lo que significa es entonces que esta intención inicial de Dios cambió. Cambió porque Dios no es indolente. Cambió porque Dios está escuchando la intercesión. Es como cuando en Jonás, tenemos aquí un caso parecido, pero al mismo tiempo completamente contrario. Jonás entra a Nínive y dice, el Señor va a destruir esta ciudad en 3 días. ¿Esa era la intención de Dios? Claro que sí, el Señor mismo le dijo a Jonás que fuera a decir eso. Nínive se arrepintió. Lloraron, clamaron por sus pecados. ¿Y qué hizo el Señor? Su intención cambió. Esto significa que las intenciones de Dios cambian de acuerdo al comportamiento humano. Eso es fabuloso, porque si eso no fuese así, tú y yo no tendríamos salvación. Porque desde el principio nosotros estamos bajo la ira de Dios. Y la intención de Dios hacia todo pecador, ¿cuál es? La muerte eterna. Menos mal que Dios se compadece y menos mal que Dios cambia en ese sentido. Lo que sí nunca cambia en Dios son sus promesas. Cuando nosotros decimos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, eso incluye las promesas de Dios. Lo que Dios prometió 400 años atrás a Abraham, Dios no se va a echar atrás. Dios lo va a cumplir. La labor intercesora de Moisés funcionó. Primera labor de un intercesor, o la labor de este mediador, representar al pueblo delante de Dios. Él está representando al pueblo delante de Dios, está rogando por el pueblo delante de Dios. Perfecto. Dios no los va a consumir. Pero ¿qué hace Moisés inmediatamente? Vamos al segundo punto. Vamos a ver la labor del mediador ahora hacia el pueblo. Nos dice que entonces Moisés, versículo 15, descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas.
Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, en otras palabras, de vencedores, o alarido de débiles, de derrotados. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, y esta es la parte que le digo que es cómica: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Claro, la culpa es del pueblo. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché al fuego y salió este becerro. Moisés baja, pero no baja diciendo: hermanos, de lo que nos libramos, sigan en la fiesta. Él no baja al pueblo diciendo: oigan, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Deberían reflexionar más al respecto. No, Moisés va decidido. Él va decidido. Si él delante de Dios es un representante del pueblo ante Dios, delante del pueblo es un representante ¿de quién? De Dios. Esta ira de acá, de Moisés, es la que convenía para el pueblo. Porque si Dios hubiera descargado su ira como correspondía, solo Moisés hubiera quedado en pie. Moisés arroja las tablas, las quiebra. Esto en señal de que el pueblo ha roto esos mandamientos que Dios les ha dado. Y Moisés lo inmediato que hace, ¿qué es? Destruye el ídolo, lo agarra, lo arroja al fuego. Al parecer tenía madera el becerro, porque se quema. El oro lo pulveriza y lo guardamos para el tabernáculo. ¿Qué hizo? Lo arrojó a las aguas y la dio de beber. Aquí hay dos cosas que debemos ver. Primero que todo, lo que quiere hacer Moisés es la actitud que tenían todos aquellos que querían exterminar una deidad de sobre la tierra. Cuando un pueblo era invadido, ese pueblo tenía dioses, y los invasores, para eliminar esos dioses, hacían lo que hizo Moisés: destruirlos hasta más no poder, hacerlos polvo. Esta es una forma cultural que Moisés está mostrándoles, que él está destruyendo a la raíz completamente. Nada de que dejémoslo guardado porque es una buena expresión artística. Muchos reyes de Israel no hicieron esto. Si usted lee los libros de los reyes, vamos a encontrar más o menos siempre esta historia. Con todo, fulano de tal hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero no quitó los lugares altos. Esos lugares altos eran lugares donde iban a adorar dioses ajenos. Esto, hermanos, nos muestra que la labor del mediador para con el pueblo es arrancar de raíz el pecado del pueblo. No es negociar. Moisés no llegó diciendo: bueno, a ver cómo hacemos, de repente si lo hacemos más chiquito el Señor no se enoja tanto. No. El asunto es destruirlo. ¿Quién es el mediador de nuestro pacto? Cristo. ¿Qué es lo que quiere hacer Cristo con nosotros? ¿Negociar con nuestro pecado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Mira, esos malos pensamientos que tú albergas en tu corazón, esos malos deseos, eso que haces en lo privado y que sabes que está mal,
esa codicia, ese enojo, esa ira, esa mentira, esas palabras ociosas o descuidadas de tu boca. ¿Sabe lo que quiere hacer el Señor contigo? Él ya evitó que fueras destruido por la ira de Dios. Pero a eso que habita en ti, ¿sabe lo que necesita hacer el Señor? Tiene que destruirlo. Tiene que destruirlo, hermanos. Esto es así de radical lo que Dios espera de nosotros. El pecado tiene que ser destruido hasta hacerlo polvo. Y luego lo vierte en las aguas y le da de beber al pueblo. ¿Esto qué representa? También es una expresión cultural, que más adelante la vamos a ver en el libro de Números. Se nos dice en el libro de Números que cuando un esposo sospechaba que su esposa le había sido infiel, entonces la tenía que traer delante de los ancianos, y los ancianos iban a hacer un ritual instaurado por el Señor, donde iban a echar cenizas en el agua y la mujer iba a beber el agua, y si esa mujer había sido inocente, no le pasaba nada. Pero si esa mujer había sido adúltera, entonces la maldición de Dios iba a caer sobre ella. Esas aguas donde contiene esta sustancia, lo que representaban era el juicio de Dios sobre el pecador. Y Moisés acá, él ha intercedido delante de Dios, pidiéndole que no destruya a el pueblo, pero delante del pueblo los está haciendo tomar las aguas del juicio. Ya no son las aguas de la destrucción, menos mal. Pero sí ellos van a tener que cargar con el pecado y el castigo de Dios. Dios no los va a destruir. Pero ¿sabe? Esta generación, ¿a dónde va a quedar? En el desierto. Ellos querían dioses que los llevara a la tierra prometida. A tierra prometida nunca llegaron. Porque Dios sí los va a disciplinar. El mediador representa a Dios delante del pueblo. Pero todavía tenemos una actitud todavía más extrema. Versículo 25. Moisés ve al pueblo desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos. Versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del del campamento, y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Este pasaje es, la verdad que si uno lo lee así nomás, es impactante. ¿A quiénes mataron? A su propia familia. Ahora, tenemos que verlo de esta manera. Primero que todo, esto no es un mandamiento para nosotros. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? No, nunca vaya a hacer tal cosa. Nunca, por el amor de Dios. Eso es un mandamiento para su momento específico. Segundo, es un mandamiento de Moisés como juez de Israel. Recuerde que él está representando a Dios. Y lo que está haciendo aquí Moisés es aplicando la pena que corresponde a los pecadores. Moisés es como una suerte de gobierno, y los levitas se vuelven como una suerte de poder legislativo, ejecutivo, judicial. Como una suerte de poder judicial. Ellos son los encargados de castigar a los pecadores. Así que, hermano, no lo vea aquí
como un asunto de asesinato. Aquí es un asunto de castigo justo. Parece que ni siquiera la presencia de Moisés en el campamento frenó a cierta gente. Ellos siguieron desenfrenados. Con todo y Moisés ahí, ellos siguieron desenfrenados. Y Moisés entonces dice, júntense los que estén a favor de Dios. ¿Y quiénes se juntaron? Los levitas. Esto es un detalle importante. ¿Por qué? Porque los levitas, a raíz de esta acción, Dios los va a bendecir con un lugar especial en la nación. ¿Cuál es ese lugar especial? Ellos son los que van a servir en el tabernáculo. Nadie más, solo los levitas. Pero lo que vemos, hermanos, entonces es que la labor del mediador es lograr la consagración del pueblo. Es cierto, cayeron hombres. ¿Cuántas personas murieron ese día? 3,000. Ahora, tome en cuenta que es un pueblo de alrededor de más de 2 millones de personas. Si nos ponemos a ver la cantidad de gente que debió haber caído en manos de Dios, 2 millones de personas, 3,000 impenitentes les salió muy barato a este pueblo. Les salió muy barato. Pero la acción es la consagración. Los levitas tuvieron que ejecutar a los que persistían en pecado, así fueran su propia familia. Hermanos, esto nos muestra el nivel de compromiso que requiere la consagración a Dios. Nadie se puede consagrar a Dios 50%, o 70%, o 99%. ¿Cuánto se requiere de nosotros para ser consagrados a Dios? 100%. El mediador va a buscar la consagración del pueblo. Elimina ídolos, consagra al pueblo. Y terminamos con la última sección que yo le he llamado el corazón del mediador. Versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Pregunto, ¿Moisés les prometió el perdón? Moisés no estaba seguro de lo que iba a hacer Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Moisés? Quizá. Muy diferente a nuestro Señor Jesucristo. Aquí sí quiero hacer una diferencia abismal. Moisés baja a interceder, pero sube diciendo, quizá Dios les perdone. Nuestro Señor Jesucristo da su vida en la cruz y antes de morir dice, consumado es. Y cuando el Señor sube a los cielos, Él no va diciendo, quizás esto haya servido para reconciliarlos. No, el Señor sube en plena certeza. Él nos ha reconciliado. En este sentido, vemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo infinitamente mayor que la de Moisés. Porque mientras Moisés era uno del pueblo y no sabía, a final de cuentas, no podía hacer mucho por el pueblo, solo rogar, el Señor sí hizo una obra perfecta por nosotros. De tal manera que la ira de Dios ha sido aplacada. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Hermano, le traduzco lo que está diciendo acá Moisés. Señor, perdona a tu pueblo. Y si no lo vas a perdonar y lo vas a matar, mátame junto con ellos.
Acá la referencia al libro escrito por Dios es una forma poética que también encontramos en los Salmos. No es el libro de la vida como algunas personas piensan que el libro de la, o sea, hablando del libro de la vida como el lugar donde está escrito los nombres de los salvos, porque hay personas que apuntan este pasaje y dicen, ya ves, Moisés está pidiendo acá que se quite su nombre del libro, significa que entonces ese libro puede ser borrado, la salvación se puede perder. No. Lo que está diciendo acá Moisés se está refiriendo es al libro de los vivientes, que se refiere también Salmos. En este libro es una forma poética de hablar de la vida, de los que estamos vivos. Es como si todos nosotros estuviésemos escritos en ese libro. Pero cuando una persona moría de un momento a otro, entonces se pensaba que era porque Dios había borrado de un momento a otro su nombre del libro. De tal manera que lo que está diciendo acá Moisés es, bórrame del libro. Lo que está diciendo Moisés es, Señor, quítame la vida en este preciso momento. Ser borrado del libro del libro de los vivientes significaba morir de una forma insospechada, de una forma que nadie se lo esperaba. De esas muertes que suceden cuando tú ves una persona bien y al momento siguiente está muerto. Tú nunca te lo esperaste. Ahora, ¿cuántos oramos así en nuestras oraciones? Señor, yo preferiría estar muerto a ver a fulano de tal viviendo en esta situación. No son oraciones que tendamos a hacer. El obstáculo principal, la dureza de nuestro corazón. Para que tú hagas una oración de este tipo, necesitas amar. Necesitas amar con sinceridad. Moisés pudo haberle dicho, Señor, sigamos con el plan, mátalos y hazme a mí una gran nación. No, el plan de Moisés era, Señor, si te lo llevas, llévame a mí también. ¿Observas el corazón de un mediador? Es un corazón comprometido con los suyos. Un corazón que no está dispuesto a abandonar a su pueblo. Un hombre que está dispuesto a quedarse con su pueblo hasta el final. ¿Cuántos matrimonios quisieran, cuántas esposas quisieran tener a un esposo así? Pero el primer problema que hubo en el matrimonio, divorcio. ¿Cuántos de nosotros no nos encantaría amigos así? Yo soy tu amigo, vamos a caminar juntos. A la primera dificultad, si te vi ya no me acuerdo. ¿Sabe, hermano? Ese es el corazón de un mediador. Ama a su pueblo y se queda con su pueblo. La respuesta del Señor es elocuente. Versículo 33. El Señor le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Lo que Dios le está diciendo acá a Moisés es, Moisés, yo no voy a hacer como tú me dices. Yo voy a castigar al que se lo merece. ¿Sabe, hermano? Si nosotros hacemos una comparación entre Jesús y Moisés, nos vamos a encontrar semejanzas sumamente grandes. Escucha lo que dice Hebreos 7:25. La palabra de Dios dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor Jesucristo por ti? Está intercediendo.
Aquí de repente tú no estás ni siquiera prestando atención, tú ya estás con la cabeza en el almuerzo o con esto, con lo otro, tú ya andas volando en algún sitio, pero el Señor está intercediendo por ti. De repente estamos aquí parados, hemos pecado en la mañana, estamos ocultándole pecado a Dios, no queremos deshacernos de ese ídolo en el corazón, pero Jesús está intercediendo a Dios, delante de Dios, por ti. Él está rogando, Él está pidiendo, Él está allí comprometido, el principal comprometido con tu vida, el principal comprometido con tu crecimiento espiritual, con que tú cada día puedas ser más parecido a Dios, a Cristo, es Cristo mismo. Quizás en algún momento tú dices, yo ya no puedo continuar en este camino cristiano. Él está intercediendo por ti. Él está rogando por ti. Y muestra de esto, hermanos, es un episodio hermoso que tenemos en los evangelios. Se nos dice que el Señor le profetizó a Pedro y le dijo, Pedro, no va a cantar el gallo cuando tú me hayas negado 3 veces. Pero inmediatamente le dijo, pero ¿sabes qué, Pedro? Cuando le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero él le dijo, pero yo he orado por ti y he pedido que tu fe no falte. Hermano, ¿te das cuenta cuál sería nuestra situación si no hubiera intermediario, si no hubiera mediador? ¿Tú sabes cuál es la única razón por la cual la luna no sale disparada hacia cualquier lugar del universo? ¿Por qué se queda cerquita a la Tierra? Por la gravedad. La gravedad es esa atracción que mantiene a la Tierra y a la luna juntitos. Durante mucho tiempo, y la luna siempre anda juntita a la Tierra. ¿Gracias a qué? A la gravedad. Si la gravedad desapareciera, ¿sabe lo que sucedería con la luna? ¿Tú alguna vez has tirado una onda de estas que le das vuelta y de repente sueltas? Lo mismo sucedería con la luna. Está dando vuelta y de repente la gravedad se desaparece y la luna haría. En el preciso momento en que desapareciera la gravedad, la luna se aparta de la tierra. ¿Tú te has puesto a preguntar por qué nunca te has apartado de Dios? O si lo hiciste, ¿por qué regresaste a Dios? No fue por tus méritos, fue por la labor de Él. Él estaba intercediendo por ti. Y Él lo hace. Cuando tú estás en tus peores crisis, cuando ni siquiera te quieres recordar de Dios, Él está intercediendo por ti. Hermano, si Él está haciendo tan grande obra, ¿cuál debería ser entonces nuestra respuesta ante Él? Como el pueblo, agarra ese becerro de oro y extermínalo, rómpelo, quita el pecado, renuncia al pecado que estás teniendo y conságrate como los levitas. Hermano, cada mañana levántate y dile, Señor, mi vida está consagrada a ti. Recuérdatelo a ti mismo. Pero otra de las aplicaciones que creo que nos sirve para este texto es recordarnos cómo debemos orar los unos por los otros. Hermano, a veces nuestras oraciones dan pena. Y Señor, yo te pido por el hermano que está perdido, mira cómo está caído, cuánto está sufriendo. Como si estuviéramos, no sé, con un corazón frío, horrible. ¿Cómo debería ser nuestro corazón cuando intercedemos por otros? Yo no me imagino a Moisés diciéndole, Señor, perdona al pueblo, y si no, pues bórrame. Yo no me imagino a Moisés orando de una manera tan fría. Tiene que haber habido ahí mucho dolor por parte de Moisés. Pero si nosotros, ¿sabe por qué Moisés pudo haber orado así? Porque Moisés amaba al pueblo, a pesar de lo que era el pueblo.
¿Sabe cómo nosotros vamos a mejorar en nuestros tiempos de intercesión? Cuando tú aprendas a amar al que está a tu costado. Cuando ames a tu prójimo como a ti mismo. Allí vas a poder levantar clamores a Dios verdaderamente. Pidámosle a Dios su gracia.